favor de pedirme que tratara un programa sobre la Virgen de Guadalupe, porque mañana se celebra en todo México y hasta en algunos países también extranjeros. Entonces, como es algo muy, digamos, importante, muy conocido para los mexicanos, incluso venerado para los mexicanos, pues he pensado hacer una excepción de los programas que se hacen del cerebro mágico, y en esta ocasión hablar sobre la deidad. Pero como hay un, digamos, pasaje oscuro de la historia que casi no es conocido por la gente, es necesario entonces comentar que antes de que se hablara de la aparición de la Virgen de Guadalupe, 100 años antes ya se hablaba de la diosa Ilamateuhtli, o mejor conocida como la diosa Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Entonces ya el lugar donde hoy está la Basílica de Guadalupe, en el Tepeyac, que se decía Tepeyacac, después fue deformada la palabra y se dijo Tepeyac, pero en este lugar ya era famoso, ya tenía peregrinaciones de mucha gente que venía a adorar a la diosa Ilamateuhtli, o mejor conocida después como Tonantzin. Por eso es necesario comenzar así el programa, haciendo un pequeño bosquejo histórico de cómo surge este fervor hasta a esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, el mes que veneraban a esta diosa Ilamateuhtli era en el mes Titri, que quiere decir diciembre en español. Esta celebración era el 22 de diciembre, de manera que hasta en el mes, si se dan cuenta, hay una coincidencia, porque también la imagen de la Virgen de Guadalupe se va a venerar, precisamente se habla de la aparición el 12 de diciembre. Entonces, bueno, la gente ya tenía conocimiento de esta diosa, y todavía un historiador como Boturini fue testigo, digamos, ocular de haber visto la imagen que están viendo aquí en la parte de la imagen atrás de mí. Está una imagen que él dibuja de la diosa Ilamateuhtli, que todavía él vio en una estatuilla de piedra, precisamente en el Tepeyacac. Después se ha llevado esta estatuilla al Vaticano, que es actualmente donde se conserva, en el Museo del Vaticano. Entonces, por eso es que era necesario que vieran esta imagen para por lo menos verla por primera vez, o algunos a lo mejor ya la habían visto, pero como es muy poco conocido este pasaje de la historia, era necesario entonces comentar, antes de hablar de la historia ya de las apariciones que son muy conocidas para el grueso de la gente de México. Entonces, este era pues el preámbulo que quise hacer primero para que se pudiera entender cómo surge un fervor hacia una deidad. Ya era entonces muy famoso el lugar, Tepeyacac, era visitado por multitudes, y entonces cuando los europeos llegan aquí en el siglo XVI, pues ellos ya empiezan a darse cuenta que ahí ese lugar tenía un fervor, tenía una gran respeto por la gente. Ahí había digamos, teocalli, pero el teocalli fue derrumbado posteriormente por ellos mismos, y entonces se construye la basílica. Primero la capilla, que se hace en la parte de alta, y acá posteriormente ya va a ser la basílica antigua, posteriormente pues, la basílica que todos conocen. Bueno, voy a entrar en materia. Traje aquí algunos apuntes para decir con mayor precisión. Esto sirve, lo que acabo de decir, como un preámbulo, como una antelación de lo que sucedió antes de la llegada de los europeos, que es algo muy poco conocido. Bueno, acá he marcado una parte que dice que Antonio Valeriano, en el año 1565, precisamente el Nicanor Owa, que está escrito en náhuatl,
él va precisamente a narrar la historia, porque curiosamente, de todas las pruebas que se pudieron tratar de recopilar y de buscar, pues no se encontró absolutamente ninguna. El único testimonio que hay que habla de las apariciones de la Virgen de Guadalupe es el de Nícano Boga. Entonces, por eso lo he marcado acá. Fue, digamos, después publicado por Luis Lasso de la Vega en 1646. Y entonces este dato es importante porque nos está marcando ahí el inicio pues, de la historia ya escrita, porque antes todo era de forma oral nada más. Dice acá que, por ejemplo, el personaje que se vuelve también sumamente famoso, Juan Diego, el nombre de él antes de ser bautizado era un nombre también en náhuatl, porque él, por ejemplo, hablaba español, no hablaba castellano. Su nombre era Cuauhtlatoatzin, ese era su nombre, digamos, en náhuatl, el original. Ya cuando es bautizado le van a cambiar a Juan Diego. Entonces aquí he marcado una parte que dice: además a Juan Diego, por lo que sabemos, no le fueron dados ningunos poderes especiales. Se refiere al momento posterior a que ha tenido la presencia de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces aquí, entre paréntesis, puse capacidad de curar, hacer profecías, etc. Ni se manifestaron en él ciertos fenómenos paranormales, como levitación, estigmas, resplandores, etc. Tal como suele suceder con muchos videntes, digamos, de la época más actual. Juan Diego, tras su fulgurante aparición en la escena de la historia, se eclipsó por completo, falleciendo en 1548, es decir, 17 años después de las apariciones. Este dato también es importante porque comúnmente las personas que tienen contacto con alguna deidad pues tienen una vida a veces muy notable, muy llena de prodigios como los que se leían antes, de poder curar de forma milagrosa. Pero en el caso de él no fue así, fue todo lo contrario. Se pasó su vida prácticamente en el anonimato hasta que murió en el año 1548. Entonces ese dato también es importante señalar, porque no se parece así a otros personajes que se han, digamos, sido testigos de alguna aparición de alguna deidad en alguna otra parte del mundo. Entonces aquí, volviendo al texto escrito de Antonio Valeriano de 1565, dice acá: en torno a esto hay muchas consideraciones que hacer. El Nícano Boga está totalmente redactado en náhuatl, excepto una línea que dice textualmente, refiriéndose al nombre con el que la aparición quiere ser conocida: la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Este nombre ya aparece en español, en castellano, y es algo sumamente extraño porque